Saludos a todos, buenos días. Si nos escucháis desde América, buenas tardes aquí en Europa. Vamos a empezar el taller, durará 1 hora, incluyendo las preguntas. Vamos a repasar las novedades del programa MASQDA 2022, como venimos haciendo las últimas semanas, pero hoy especialmente vamos a centrarnos en el tema de la gestión de variables, los cuestionarios y las nuevas herramientas para la herramienta de análisis de cuestionarios que se implementaron con la versión 2022. Soy Andoni Casasempere y voy a ser vuestro conductor. En cualquier momento me podéis hacer las preguntas por el chat y a medida que vaya dándome cuenta, pues iré contestándolas. Bien, en principio recordar las herramientas que elegimos como más destacadas entre las nuevas que el programa sacó en noviembre pasado. Teníamos la herramienta de trabajo colaborativo en la nube de TeamCloud, donde podíamos intercambiar información entre un equipo de investigación de un modo seguro y confiable. También estuvimos viendo el gráfico de comparación de perfiles, la nueva herramienta de exploración de resultados gráficos. Y luego también la posibilidad de importar los comentarios y subrayados, resaltados que tuviéramos al programa directamente. Los comentarios los convertía en memos y los resaltados pues los codificaba con ese color, ¿de acuerdo? Vimos también en otra sesión el resumen de tema y caso, que se utilizaría en fases intermedias para continuar con la teorización del proyecto de investigación, del análisis. La herramienta que nos ayuda con la obtención de resultados de pregunta, tema, teoría. El explorador de palabras y la matriz de palabras, que lo estuvimos viendo desde una perspectiva exploratoria, prospectiva dentro del análisis de contenido cualitativo que venimos haciendo. La última sesión estuvimos trabajando con grupos focales, la nueva herramienta de importación y en general con el concepto de análisis de grupos focales en el entorno de MASQDA. En la sesión de hoy vamos a trabajar el entorno de los cuestionarios y la gestión de variables. En concreto, la compañera Ana nos ha mandado una duda sobre sus variables de su proyecto y en la parte final de mi intervención pues voy a abordarla y vamos a ver qué solución le podemos dar o cómo podemos ayudarla en esta gestión. Igual que hizo la compañera Dora de la Universidad de Montreal también hace unas semanas, pues si algo de vuestro proyecto os preocupa, pues me lo mandáis por correo. Tenéis mi correo aquí en la diapositiva. Y en el siguiente webinar, pues buscaremos unos minutos para tratarlo e intentar darle solución. También tenemos en la nueva versión las paráfrasis para datos multimedia y luego pues una larga lista de funciones adicionales como nuevas exportaciones, como la matriz de adyacencia para redes sociales, emoticódigos o mejoras varias en el flujo de codificación. En concreto, hoy vamos a pasar directamente al trabajo con cuestionarios, ya que todas las otras funciones las hemos ido viendo en el canal de YouTube de MASQDA y hay vídeos que hemos ido subiendo que podéis consultar cuando estiméis conveniente. Bien, en la nueva herramienta de categorizar datos de encuesta se han añadido una serie de mejoras en el menú que nos permiten en concreto buscar y autocodificar los resultados, autocodificar con el diccionario y el propio diccionario. El diccionario es una colección de palabras que nos interesan ordenadas por categorías y términos y podéis buscar dentro de vuestras encuestas, de vuestros cuestionarios, este diccionario si os interesa. También podéis coger estas encuestas y llevarlas al módulo Stats de MASQDA para hacer trabajo estadístico directamente desde el entorno de categorizar datos de encuesta, que será lo que nos vamos a centrar en el día de hoy.
Bien, vamos a hacer un poco de repaso del tema de la gestión de variables y cuestionarios con el programa MassQDA. Trabajaremos cómo preparar un archivo de Excel para que el programa pueda importar las variables y los temas cualitativos, ¿de acuerdo? Yo tenía preparada la práctica, pero al ver el correo esta mañana de Ana, pues digo, vamos a practicar con su duda, con la duda que tenía y vamos a ver si podemos ayudarla. Lo veremos cómo no es lo mismo el archivo que recibimos de una aplicación de recogida de encuestas o cuestionarios que luego cómo la tenemos que preparar para que el programa entienda cómo tiene que aplicar esos valores de variable. Fijaros que lo que estamos haciendo es añadir una primera columna para el grupo de documentos donde van a ir esos cuestionarios con el nombre que nos interese. Y luego tenemos la columna de los documentos. Siempre tiene que haber una correspondencia entre los valores de esas celdas y luego cómo se llaman los documentos para que el programa reconozca cuáles son, ¿de acuerdo? No es necesario en la actualidad poner el símbolo de dólar en el nombre de las variables, aunque como en las primeras versiones sí que hacía, yo lo he seguido manteniendo. Y yo también, para aclararme, uso esa convención de añadirle a la variable el símbolo de dólar y luego, si se trata de un tema cualitativo, para que el programa lo codifique, no añado nada, simplemente dejo lo que sería el nombre del código que se va a codificar en esas respuestas. Fijémonos en la diferencia entre la tabla que hay en la parte de atrás en negro. Tenemos una columna para cuándo se recogieron esos cuestionarios y luego podemos ver que en la cabecera los nombres de las variables no aparecen, sino que aparece la pregunta que se hacía a la persona participante en la encuesta, ¿de acuerdo? Por tanto, hay que hacer un trabajo metodológico de volver a darle el nombre de variable, el concepto, el constructo que se quiere investigar en lo que es el cuestionario. En este caso, desconocimiento, motivación, etcétera. Tenemos que volver a transformarlo en nuestro diseño y hasta ese nombre, pero para importarlo a MassQDA no podemos dejar el nombre de la misma pregunta como variable. ¿De acuerdo? Tenemos que transformarlo en lo que queremos medir. Un ejemplo, ¿me podría usted decir qué edad tiene en estos momentos? Pues no es necesario poner toda esa pregunta. Con que pongamos edad es suficiente. ¿De acuerdo? Ya sabemos qué edad se refiere a esa pregunta. Lo mismo para el resto de variables del proyecto. Como he estado viendo esta tarde al revisar el ejemplo de Ana, una cosa relativamente tan simple puede llevar a confusiones y luego el programa no entender lo que tiene que hacer. Entonces ahí ya empezamos mal. Vamos luego en la parte final a intentar formular un poco el Excel de Ana y veremos cómo podemos, pues, que el programa entienda qué valores de variable aplicar. Bien, tenemos dos tipos de variables en MassQDA, las variables de documento y código. Las variables de documento son lo que conocemos por variable, son las que se aplican a un único caso, a un documento, un único valor de variable. Un documento tendrá la edad de 42 y el sexo masculino, por ejemplo, pero no puede tener la edad 42, 17, 8 y 54. Solo las variables de documento aplican un único valor al caso, ¿de acuerdo? Al documento. En esta imagen estamos viendo un ejemplo con trabajo de gestión bibliográfica, de documentación, un análisis bibliográfico en el que tenemos una serie de literatura y hemos introducido dos variables. De qué metodología están hablando esos documentos, esos artículos, esos libros y qué año de publicación tienen. Entonces, como podemos ver, hemos añadido las variables y luego al marcar sobre cada una de las lecturas nos aparece, como hemos marcado variable favorita, pues al pasar el puntero del ratón sobre cada documento nos aparece
La metodología de este documento es cuantitativa y el año de publicación 2017. Ese sería un uso de tener variables. Además, el tema de las variables en MassQDA es muy importante. De hecho, es el único programa que gestiona también las variables y tiene todo un menú de métodos mixtos. Es muy importante los temas cualitativos que estamos codificando, poderlos distribuir por los diferentes valores de variable que tengamos. Sean entrevistas, sean grupos focales. La última sesión estuvimos viendo cómo introducir variables a los participantes de un grupo focal, también para hacer tablas cruzadas, ¿de acuerdo? O, como estamos viendo aquí, para activar los documentos por variable. Activamos por una variable o una combinación de variables y nos activan, o podemos crear también un conjunto para esos documentos que cumplen la condición de tener cierta edad o cierto sexo, etc. Ese es el entorno en el que nos vamos a mover en el día de hoy. Luego tenemos las variables de código también en MassQDA. Las variables de código, la diferencia con las variables de documento es que las variables de código se pueden aplicar a varios valores de variable a un mismo caso, a un mismo documento. ¿Y cómo lo hacen? Pues mediante los códigos. Tenemos los códigos y podemos crear variables de código o de perfil. Entonces, en un mismo artículo académico, podemos ver que en una parte habla de metodología cualitativa, en otra parte de metodología cuantitativa, y vamos codificando con los códigos y aplicando el valor de variable que tenga. Entonces, podemos obtener en un artículo una estadística, una representación del peso que tiene una metodología respecto a la otra mediante la aplicación de esas variables de código. Formalmente, los grupos focales, cuando añadíamos las variables de grupo focal, también teníamos que pensar que un grupo focal es un único caso, un único documento, pero dentro hay diferentes discursos de participantes. Entonces, un participante puede tener el sexo hombre, mujer, otro participante diferente, diferentes edades, ocupaciones. Entonces, un ejemplo claro de cómo se usaban las variables de código sería un grupo focal. Por eso se desarrollaron variables específicas para participantes de grupo focal. Otros usos de estas variables menos utilizadas sería, como estaba comentando, pues detectar la metodología, por ejemplo, de una serie de escritos. Un ejemplo que se me ocurre. Bien, seguimos viendo el tema de las variables y llegamos a la nueva herramienta. La herramienta en sí no es nueva. Categorizar datos de encuesta ya está con nosotros desde hace varias versiones. Lo que ocurre es que se va modernizando, se va actualizando con las herramientas que he comentado yo de buscar y autocodificar con diccionario, el propio diccionario y analizar en estas, ¿de acuerdo? Esas son las novedades que vamos a ver. Es una herramienta muy interesante si vamos a trabajar con cuestionarios, asigna códigos a respuestas de preguntas abiertas de un modo muy fácil y visualizamos las respuestas que ya han sido codificadas, pero también podemos añadirles comentarios. Hay una zona de comentario en la que podemos ir anotando cualquier reflexión que se nos ocurra sobre el proceso de categorización de esos cuestionarios, ¿de acuerdo? Esa es la novedad de esta nueva versión. Bien, en cuanto a la posibilidad de activar por variables, como comentaba, la encontramos en el menú métodos mixtos, es la primera opción que tenemos. Y tenemos todas las variables del proyecto, seleccionamos la variable que nos interesa activar o hacemos una combinación, como podemos ver. Aquí estamos combinando dos variables, es importante cambiar al operador lógico i, en lugar de o que viene por defecto, o es la suma, pero i es la intersección. Entonces, cuando tenemos hecha la configuración, simplemente le decimos que las active o que cree un nuevo conjunto a partir de los resultados de la activación. Es una herramienta que se utiliza bastante para obtener perfiles de participantes y poderlos analizar por separado. Hombres, mujeres, grupos de edad,
las mujeres de 36 a 45 años que contestaron en una escala de Likert 4 o más. Todas esas combinaciones las podéis hacer y vais obteniendo diferentes perfiles de participantes en vuestro estudio, ¿de acuerdo? Entonces, activar por variable también es una herramienta interesante. Luego tenemos dos cositas que vienen del trabajo de Cookard del 2014, análisis cualitativo de textos, y que tenemos disponible en MassQDA y a lo mejor no habíamos caído para qué servía. Si queremos hacer una tipología, un análisis tipológico, podemos utilizar la transformación de un código en una variable de documento. Lo que va a hacer es cuantificar cada una de las asignaciones de las codificaciones, se convertirá en un valor de variable, ¿de acuerdo? Si seleccionamos el código que nos interesa, botón derecho, pueden ver aquí cómo tenemos transformar en variable de documento, transformar en variable de documento categórica. La transformación categórica del documento, el objetivo es hacer una evaluación. Cuando estamos haciendo un análisis evaluatorio, en el libro de Cookard está explicado, ahora luego pondremos la referencia. Primero tenemos que definir las categorías de evaluación. Por ejemplo, yo me he inventado empatía alta, baja o inclasificable. Se tiene que hacer una definición, hay que poner un ejemplo y la regla de codificación para el equipo de investigación. Entonces, estamos haciendo un análisis evaluativo. Cuando hemos asignado las codificaciones, lo que vamos a hacer es transformar ese código con sus subcódigos, que son los valores de evaluación, como vemos aquí en el ejemplo. El programa lo transforma en una variable en la que va a incluir esos valores de variable. Empatía alta, baja, media o como hayamos establecido, ¿de acuerdo? Entonces, son dos recursos para hacer ese análisis tipológico y análisis evaluativo que convierten un código en una variable, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Bien, aquí he dejado algunas referencias que tenemos disponibles, ¿de acuerdo? Tenemos el libro que comentaba de Cookard del 2014, Qualitative Text Analysis, y luego el del 2020 que está en castellano, que es gratuito, de Stefan Radiker y Udo Cookard, análisis de datos cualitativos con MassQDA, que también tiene un capítulo dedicado al tema de las variables y los cuestionarios. Por supuesto, el manual de usuario de MassQDA 2022 y los talleres que vamos haciendo regularmente. Sobre los talleres que vamos haciendo, lo primero es invitaros a uniros a la conferencia gratuita de usuarias y usuarios que tendrá lugar el 23 y 24. Mira, aquí me he equivocado. No me he equivocado, está bien. Es 23 y 24 de marzo, pero los talleres en castellano que voy a hacer yo son el 23 de marzo por la mañana, hora de España, pero para las amigas y amigos de América he planificado también un taller, una Spotlight Session, el mismo día, en horario que estos compañeros les venga bien. Me imagino que a las 9 de la mañana. También desayunarse con un taller de MassQDA también es ser valiente. Pero bueno, las dos intervenciones que me programaron, pues en vez de hacerlas en horario de mañana, pues hemos puesto una por la mañana y una por la tarde. La de la mañana trataré el diseño de la investigación, los resultados con la herramienta pregunta de teoría y por la tarde volveremos a abordar el trabajo con grupos focales. La inscripción, bueno, aparte de estos dos talleres hay muchísimas más actividades, todas gratuitas y pueden inscribirse en este enlace que les estoy compartiendo. Además de estos talleres, estamos trabajando en la programación de nuevos talleres hasta el mes de junio. Ya está cerrada y vamos a hacer un par de talleres al mes, como venimos haciendo cada 15 días. Y el próximo será el 9, a ver dónde lo tengo,
el 9 de marzo. En concreto, el 9 de marzo abordaré los métodos mixtos, en cierta forma, la continuación de este taller. Por tanto, si visitan la página de los webinars de Masqudea o nuestra propia en recursos, yo creo que a partir del final de esta semana ya van a estar todos publicados porque han sido aprobados. Y tenemos el 9 de marzo ese taller sobre métodos mixtos y luego los talleres que tenemos en los Max Days. Luego en abril tendremos un par de talleres más, mayo 2 y junio 2. En breve, en pocos días, estará disponible la información. Bien, pues no voy a hacer más larga mi presentación, voy a empezar las prácticas con el programa, ¿de acuerdo? Voy a empezar y lo que voy a hacer, lo primero, vamos a abrir un nuevo proyecto de Masqudea. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Ya lo tengo listo, el proyecto está completamente vacío. Y luego voy a importar un cuestionario de ejemplo que tengo aquí preparado. Vamos a hacer el de Ana después. Primero vamos a seguir un poco la explicación, cómo está preparado, para que vayamos viendo cómo sería el trabajo. En este caso tengo un cuestionario con un grupo de documentos, text group, ¿de acuerdo? Luego tengo text name para los nombres de documentos, esto será el grupo, y luego las diferentes variables, en este caso la edad o el sexo. Y luego ya me vienen 3 temas cualitativos, problemas de la formación en línea, funciones de la tutora o el tutor y competencias, ¿de acuerdo? Todo esto lo codificará. Yo voy a cerrar el proyecto, aquí tengo preparado el de Ana para luego y vamos a decirle importar, ¿de acuerdo? Para importar el cuestionario iremos a datos de encuesta, importar datos desde tabla de Excel, siempre en el menú importar, ¿de acuerdo? Decimos a importar y vamos a navegar hasta mi carpeta de datos, cuestionarios. Vamos a elegir este que es el que estamos viendo y podemos comprobar lo primero en el asistente es decirle al programa cada cosa, lo que es la columna text group y text name, se quedan tal cual están y dejamos como variables la edad, el sexo, pero los problemas, las funciones, las competencias queremos que lo codifique automáticamente el resultado. Por tanto, cambiamos el sentido de la casilla. Vamos a decirle, a dejarlo así, edad y sexo variable y tema cualitativo, problemas, funciones y competencias. Decimos OK, confirmamos las dos variables que tenemos y los valores que tienen. Si fuese el caso de tenerlo que modificar porque no se ajustase a lo que nos interesa, tenemos las opciones. Nueva variable booleana es unos y ceros, verdadero o falso, de fecha y hora, valor con decimales, un número entero sin decimales o de texto. Normalmente si todos los datos están bien, el programa lo reconoce solo, ya nos sugiere la que él considera. Vamos a importar. Y en el cuadro de ayuda podemos ver que he importado 10 documentos, 3 códigos y 2 variables. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar. Podemos ver aquí el primer documento. Es lo mismo que estaba en la tabla, en el archivo de Excel. Vamos a modificar los diferentes códigos para que se vean bien y distingamos los 3 temas cualitativos de este proyecto. Y los tenemos aquí. Ahora simplemente habría que proceder con el análisis cualitativo de los mismos. Lo podemos hacer directamente desde aquí, ¿de acuerdo? O pasar a análisis, la herramienta de categorizar datos de encuesta. Creo que sería la que vamos a ver a continuación. Pero antes de pasar a ella, me gustaría mostrarles las variables, el menú de variables, donde tenemos las variables de documento, que son las primeras, y podemos ver la lista de variables. Podemos comprobar que aquí
aquí están las dos variables, edad y el sexo. Si conmutamos o cambiamos el editor de datos, podemos ver cómo hay una correspondencia del nombre del documento, los segmentos que ya hay codificados. Los segmentos codificados son estos que tenemos aquí. Unos documentos tienen uno porque en este cuestionario pues, solo contestaron una de las preguntas. Y aquí tenemos la variable. Nos falta una variable, si nos damos cuenta, la edad no está. Si no está la edad, hacemos clic derecho sobre la cabecera de la columna y le decimos seleccionar. Buscamos las variables y comprobamos que efectivamente no está visualizada la edad. Y aquí ya podemos ver la edad, el intervalo de los participantes que se consideró en este trabajo. ¿De acuerdo? A partir de ahí las variables ya podemos obtener estadísticas. Hacer clic aquí. Tenemos la edad y el sexo y lo llevamos a la zona de visualización. Podemos ver los diferentes rangos de participantes y podemos ver los sexos, modificar la distribución, los colores, el aspecto del gráfico. Todos los gráficos en la estadística de variables son exportables sin mayor problema. Se pueden exportar y se pueden personalizar como queramos. Sencillo, si hacemos doble clic aquí, pues podemos seleccionar el color que nos interese, ¿de acuerdo? Que no queremos que aparezca el título aquí porque en el informe ya lo estamos viendo. Simplemente lo cambiamos, modificamos, que esto lo queremos hacer un poco más grande. Cambiamos y el gráfico se queda ya listo para ser importado. Podemos copiarlo al portapapeles o podemos exportarlo para tenerlo como archivo externo. Aquí tenemos los mismos datos con los que estamos trabajando y simplemente también esta información la podemos copiar al portapapeles, exportar, lo mismo depende de la zona de visualización en la que nos encontremos, lo haremos de un modo u otro. Bien, volviendo a lo que sería el análisis de los datos, en este caso vamos en el menú análisis a utilizar la opción categorizar datos de encuesta. Se me van todos los cuadros de diálogo al otro monitor. Simplemente sería seleccionar el código que nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a decirle OK. Entonces, el nuevo escenario que nos aparece ha seleccionado solamente las respuestas a la pregunta sobre los problemas en la formación en línea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podríamos empezar a añadir códigos y codificar tranquilamente. Vamos a añadir, por ejemplo, la novedad de la plataforma para mí fue un problema, pues puedo crear un nuevo código con el símbolo más, novedad plataforma, ¿de acuerdo? Usaremos el mismo color del código superior, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer sería esto, simplemente arrastrando ya lo tenemos codificado, ¿no? Podemos añadir un comentario. Ya que fue al principio, solamente del curso, hasta que se habitúa, pues vamos añadiendo un comentario y vamos añadiendo la información que queremos seguir codificando. Mi mayor problema fue la falta de tiempo. Bueno, pues vamos a crear aquí un nuevo código. Falta de tiempo. Y repetimos el procedimiento. Simplemente seleccionamos y arrastramos. Sería otra forma de analizar en ese entorno las encuestas apoyado por esta tabla que nos centra la atención en lo que sería el proceso de análisis. Si queremos recurrir a las nuevas herramientas, pues podemos buscar y autocodificar, ¿de acuerdo? Podemos buscar, por ejemplo, la palabra temario, a ver qué se dice sobre el temario. Podemos buscar en las respuestas listadas, vamos a buscar, y nos dice
las respuestas que aparece el temario. Entonces, lo que podemos hacer es codificar las respuestas o los resultados resaltados, es decir, toda la respuesta o solo el resultado resaltado. Pues yo voy a codificar solo el resultado resaltado, los caracteres, y voy a dejarlo como está, autocodificar temario, porque lo que me interesa es volver luego a esos contextos y ver el temario en qué sentido podría ser una dificultad. Voy a darle OK y podemos comprobar cómo 4 segmentos se han codificado. Aquí podemos verlos y siempre al hacer clic podemos ver las codificaciones que se están realizando. ¿De acuerdo? Este sería el funcionamiento básico de autocodificar dentro. Si tenemos ya conocimientos de palabras que nos interesa explorar, como el tiempo, los tutores, el tutor o la tutora, pues simplemente con buscarlo, vamos a poner tutor, vamos a decirle que busque tutor, solo palabras completas, respetar. Entonces, en la respuesta listada, tutor, tutora, tutores, ¿de acuerdo? Nos ha encontrado un hallazgo y simplemente podemos autocodificar. ¿De acuerdo? Con este icono de aquí, codificamos tutor, vamos a cambiarlo para que se entienda, y ya tenemos un segmento. Simplemente esta sería la nueva herramienta. Si queremos autocodificar con el diccionario, pues primero tenemos que crear el diccionario. Accedemos al diccionario, ¿de acuerdo? Y aquí en la raíz podemos crear una nueva categoría que sería y luego añadir los términos que queremos. Por ejemplo, la palabra tiempo, la palabra apuntes, la palabra trabajo, la palabra familia, todo lo que puede interferir. Vamos a ver si alguna de esas palabras aparece. Estoy haciendo la práctica sobre la marcha. Bien, una vez que lo tenemos, vamos a decirle autocodificar con el diccionario. Las respuestas que contengan el elemento de búsqueda, contengan las frases, vamos a poner solo el elemento de búsqueda para que sean solo los caracteres. Vamos a elegir el diccionario con el que estamos. Solo en la respuesta, no en todas las respuestas, tengo esta listada, pero quiero que sean. Darle a OK, ha encontrado 4, ¿de acuerdo? Formación en línea, podemos ver cómo están algunas de las palabras que teníamos. Entonces, lo ha autocodificado desde el diccionario. Son diferentes estrategias que podemos utilizar en los cuestionarios para agilizar lo que sería el proceso de análisis de los datos, ¿de acuerdo? Y la que nos queda es analizar con stats, si queremos ya pasar al módulo estadístico con estas respuestas, para hacer otros análisis estadísticos. Básicamente estas serían las novedades que el programa proporciona con la nueva versión. Buscar y autocodificar con el diccionario, recordemos aquí con el diccionario, podemos introducir los términos que nos interesen. Una forma de introducir términos pues sería, por ejemplo, con MaxDictio, donde están los diccionarios, ¿de acuerdo? Con la frecuencia de palabras, podemos buscar la frecuencia de palabras de los documentos. Vamos a ver si la tenemos. Y desde aquí mismo, ¿de acuerdo? Al cursar, curso, ¿de acuerdo? También podemos ver qué palabras son las que mayor frecuencia tienen. Si estas las queremos excluir, las podemos excluir. Y problema, estudiar, tiempo, tutor, motivación. Desde aquí podemos trabajar cualquier palabra. Entonces, motivación la podemos añadir al diccionario, ¿de acuerdo? Y el programa ya lo sabe. En este caso, motivación, pues, añadiríamos
al diccionario. Vamos a ver si me la quiere añadir. Agregar. Vamos a ver si la tenemos ahora. Ahora está agregando datos. Diccionario. Esto no sé por qué no lo hace, porque tiene el botón aquí. ¿Dónde está motivación? Disponibilidad. Bueno, lo hemos hecho más rudimentario, pero al final hemos añadido el término que nos interesa. ¿Verdad? Comunicación. Podéis aquí elegir la que queráis. Bien, esto sería básicamente el funcionamiento de las nuevas herramientas. Voy a pasar a la pregunta que me comentaba Ana. Si te quieres abrir el micrófono, Ana, y comentarnos cualquier cosa, pues puedes hacerlo sin problema. Yo voy a mostrar tu proyecto, lo tengo aquí. Ese es el proyecto que nos remitía. ¿Quieres contarnos, Ana, un poquito